Bueno, acá el tema de las heladas tardías, que es muy probable que se puedan percibir entre el martes y el miércoles. El martes vamos a tener tan solo una máxima de 11 grados y el miércoles vamos a una máxima de 20, pero con mínimas de 5 grados. Se están chequeando en forma permanente porque para los productores es de vital importancia, bueno, conocer qué pasa con el clima y por supuesto preparar la tierra, tienen que regar, no evitar malezas. Bueno, alguien que sabe muchísimo de todo esto y que seguramente, bueno, también nos va a hablar de ello, pero básicamente de todo lo que tiene que ver con el trabajo que se desarrolla en el Valle de Uco, una zona productiva a la que queremos tanto, es justamente en este caso Carlos Dávila. Él es presidente de la CIAT, ya se viene el aniversario de la Cámara de Industria Agropecuaria y Comercio, ¿no? También turismo del Valle de Uco, va a cumplir 64 años y el 14 de noviembre hay una fiesta espectacular, pero más allá de ello, hablemos del trabajo, ¿no? Indudablemente que llevan adelante tantos trabajadores, tantos privados que desarrollan este espacio maravilloso como es el Valle de Uco. Toda una marca. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en CNN Radio Mendoza. Hola, buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto para nosotros. ¿Están preocupados algunos por las posibles heladas tardías? Bueno, sí, el pronóstico así está marcando y Contingencias lo viene anunciando de que está previsto que tengamos bajas temperaturas para la semana que viene. Lo bueno dentro de eso que genera preocupación es que estamos teniendo bastante humedad, se está corriendo un poco lo que en principio iba a ser para el lunes para el lunes a la noche, martes en la madrugada, todo empieza a verse que se va a correr para el miércoles, Uh -huh. pero bueno, hay que ir monitoreando el pronóstico extendido. Sí decirte que en el Valle de Uco ha estado lloviendo hasta primeras horas de la mañana y eso obviamente contribuye de manera positiva Claro. a atenuar un poco este pronóstico. Qué bueno. Carlos, bueno, contanos acerca de este desarrollo tan grande, ¿no? Que tiene que ver con la marca Valle de Uco, con la marca Mendoza, pero específicamente todo lo que es el sector productivo, ¿no? De San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Y cómo lograron, ¿no? Reunirse en esta cámara que va a cumplir 64 años y es impresionante. Sí, la verdad que es todo una etapa, son 64 años de historia, obviamente los disparadores de ese momento o los motivos por los cuales hicieron posible que la gremial empresaria naciera en el Valle de Uco, obviamente son, si bien hay ejes comunes, todo va cambiando, si uno revisa el estatuto, los artículos, el objeto del por cual se creó, obviamente que siempre la intención fue y ha sido fortalecer al sector privado en cada una de las actividades que se desenvuelven en el Valle de Uco. Bien lo marcabas vos, que es Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, y tuvimos que agregarle turismo porque, como todos saben, el Valle de Uco se empezó a posicionar a raíz de todas las inversiones, sobre todo en materia de no turismo, que hicieron que fuera creciendo de manera exponencial esto y obligó a la Cámara a reformarle el estatuto y agregar el turismo, que hoy es una de las actividades centrales en cuanto a la generación de actividad económica y riqueza en el Valle de Uco, más allá de la coyuntura, obviamente, que Claro. estamos navegando. Ujú. Bueno, contanos el momento por el cual están pasando. Yo sé que todo lo que tiene que ver con la actividad privada, con el sector productivo, y por eso, y además estamos en veda, no vamos a hablar concretamente de acciones políticas, pero
siempre le han tenido que poner el hombro todos los días, más allá de quien esté gobernando. Algo que dicen muchos a los cuales le preguntas, bueno, tenés definido tu voto, etcétera, te dicen, mira, yo el lunes tengo que seguir trabajando igual, tengo que abrir mi negocio o tengo que irme a la tierra a trabajar. Es eso básicamente lo que sucede en el día a día. Pero ¿qué escenario necesitan ustedes y en general para crecer? Bueno, primero ratificar cuál es el espíritu del emprendedor, del empresario, que ha sido siempre tener una mirada propositiva respecto de lo que viene. El productor, más allá de la coyuntura, de la dificultad del año que le toca afrontar, siempre tiene una mirada positiva. Obviamente que en esto juegan contextos de la macroeconomía, de la microeconomía y a su vez de lo que pasa en el mundo, porque si vos analizás las distintas actividades y por ejemplo te centrás en la vitivinicultura, no es un tema ajeno o particular de Argentina, sino del mundo, que se consume cada vez menos vino o en definitiva menos alcohol. Entonces, todo esto impacta de manera directa sobre algunas de las actividades que son muy importantes en el Valle de Uco y que hace replantearse o por lo menos analizar el tablero de comando, como decimos nosotros, tranquera para adentro, decir, bueno, ¿cómo hacemos para producir mejor? Siempre sobre la base de la calidad, ¿cómo hacemos para incorporar tecnología, para tener productividad, eficiencia? Y no solo en la vitivinicultura que hay en el Valle de Uco, sino en el resto de los cultivos, como son las frutas de carozo, Claro. como son el tema de los cultivos de base hortícola, La como el ajo, el manzana, tomate. la manzana tradicional de allí, de Tunuyán. Bueno, fíjate vos que tanto lo que vos mencionás de la manzana o la pera, que son los cultivos o las especies de pepita, que si bien tiene una particularidad que se fue perdiendo, prácticamente quedan alrededor de un 5% de hectáreas en producción de las que había hace más de 25 años, y en esto podemos estar toda la mañana de alguna manera abordando el tema de por qué nos pasó eso, pero nos queda la experiencia de que no nos puede pasar en el resto de los cultivos lo que nos pasó con la manzana o la pera en el Valle de Uco. Entonces, volviendo al eje, es que hay muchas cosas para mejorar por parte de los productores, sobre todo trabajar en conjunto, que por ahí es una debilidad que el sector tiene, y esa autocrítica se hace necesaria para salir más fortalecidos. Claro. Y por otro lado, una política de mediano y largo plazo para la agricultura de Mendoza, que ahí sí obviamente exige un trabajo conjunto con el gobierno provincial y obviamente con el gobierno nacional para generar las condiciones más apropiadas de hacer un cultivo más previsible. Uh-huh. En este sentido, justamente, contanos, la macro es importante, pero también la micro. ¿Qué expectativas tienen a futuro ustedes? Bueno, mira, lo primero y principal que uno tiene y que lo charlamos con cada uno de los socios de la Cámara y con las distintas cámaras que trabajan en el Valle de Uco, como es la de Tupungato, la de San Carlos, la Sociedad Rural del Valle de Uco, todos de alguna manera tenemos una visión integral y te diría unificada respecto de las necesidades que tiene el sector. Primero y principal, tenés que tener una economía sana, sin inflación, porque eso va a hacer que la tasa de interés baje y el financiamiento, que es para cualquier emprendedor o para cualquier actividad económica central para crecer, pueda ser accesible. Eso no pasa. Hay datos que son reveladores cuando uno dice por qué somos más o menos competitivos con respecto a otros países. Y simplemente miren, si analizás un aspecto que es la tasa de interés, claramente estamos en una desventaja tremenda, porque hay un dato que es revelador. La actividad económica en Argentina relacionado al PBI se financia con el sector de bancos o entidades que de alguna manera asisten con recursos al sector de la producción. En Argentina el 10% del PBI está financiado o apalancado con créditos. En Chile el 100% de la actividad. Entonces, claramente decir, bueno, ¿qué tenemos que tener? Una economía sana para tener
una tasa de interés competitiva que nos permite a nosotros acceder a esos créditos, no solo como capital de trabajo, sino como paquete tecnológico para reemplazar un pozo, para incorporar energías renovables, para incorporar riego tecnificado. Bueno, Totalmente, todo eso claro. es todo eso es el tablero de comando que tiene el productor y que tenemos todas las cámaras gremiales empresarias para tener de alguna manera más expectativas respecto de lo que viene. Ujú. Actividad, empleo, salarios, bueno, fundamental también para tener una certeza y a largo plazo, ¿no? De cómo llevar adelante tu emprendimiento. Claramente es el círculo virtuoso que vos lo acabás de describir. Actividad económica, a ver, necesitamos crecer, necesitamos generar riqueza. Cada vez somos más y la torta es la misma. O sea Claro, que las conclusiones no hace falta ser demasiado inteligentes, claro. que obviamente hay menos para distribuir, por lo tanto tenemos que pensar en actividades económicas que complementen a la agricultura, que nos den de alguna manera una perspectiva distinta y que podamos lograr que todas las generaciones sigan pensando que en Mendoza uno puede desarrollarse, puede crecer y pueda hacer actividad económica de manera rentable. Ujú. Bueno, justamente el turismo ha sido uno de los sectores que más impacto ha tenido en el último tiempo aquí en la provincia de Mendoza. Y vos decís, bueno, pero todo el turismo, no, específicamente el turismo que hacemos todos, ¿no? Incluso Mendoza para los mendocinos, pero también para los argentinos, ¿no? Que hacen turismo interno. Y bueno, lamentablemente no se ven políticas que favorezcan esta situación. Lo que sí decimos es que el turismo top, digamos, el que está a alta escala, ese prácticamente no ha sufrido, pero no tiene un gran impacto, ¿no? Bueno, a ver, todo lo que tenga que ver con el enoturismo o la experiencia de enoturismo en la cual se ha fortalecido y Mendoza ha dado señales y muestras, no solo a nivel nacional, sino en el mundo, por calidad, por producto, por experiencia. Obviamente que esto está relacionado directamente al tipo de cambio y a la oferta que hay en otras partes del mundo por el mismo producto. Ahora bien, todo el mundo que ama el enoturismo sabe que el Valle de Uco o Mendoza es una zona donde se hace foco para hacer la experiencia, comparable con Colchagua en Chile, con Napa, con Bordeaux, bueno, con todos los restos de los que de alguna manera muestran esta experiencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cómo somos más competitivos en términos de precios, seguir ajustando por ahí. Yo creo que siempre el emprendedor tiene muchas cosas para mejorar en su plan de negocio, muchísimas Ujú. cosas para mejorar. Porque si no, siempre la culpa la tienen los gobiernos, No, la claro. tiene el otro. Nosotros creemos o somos de los que pensamos que siempre hay muchas cosas para mejorar. Obviamente el contexto, la macro, también tiene que ser de alguna manera el que genere las condiciones para que todo lo que uno pueda mejorar intraempresa rinda frutos. Pero yo creo que se ha crecido mucho, se ha generado mucho producto, mucha calidad. Eso es lo que no tenemos que perder en ninguna de las actividades productivas, ni en el agro, ni en turismo. En ninguna de las actividades tenemos que perder el eje central, que es calidad. Cuando uno Ujú. tiene calidad, todo es más sencillo, la valoración la conquista de nuevos clientes siempre va a ser más sencillo. La marca Mendoza está muy posicionada, obviamente que hay que mejorar todo lo que se pueda mejorar en políticas de gobierno que contribuyan al esfuerzo privado o al riesgo privado, pero insisto que estamos en un momento bisagra. Yo creo Claro. que los tiempos que vienen nos van a encontrar mucho más fortalecidos. Las crisis no solo siempre son sinónimo de mala palabra o tienen connotación negativa. Las crisis por ahí eh, nos obligan a hacer las cosas de otra manera, a mejorar, y es por ese lado donde nosotros vemos siempre esta mirada optimista,
que un poco también lo vamos a dejar trascender en el aniversario que vos bien Bien. comunicabas que vamos a tener el 14 de noviembre acá en el Valle de Uco. Bien, el 14 de noviembre se pueden adquirir las entradas, vamos a conversar justamente de que son los 64 años de la Cámara, pero además convoca a autoridades de todo tipo, ¿no? Políticas, bueno, institucionales, etcétera. ¿Dónde se adquieren las entradas, Carlos? Las entradas se adquieren a través del link. Si nos siguen en Instagram, en CIAT, uno puede ahí adquirir a través del link, o si no, de manera presencial en la sede de la Cámara, que es Irigoyen 741 de Tunudán. Es un Pero sunset, bueno, ahora ¿verdad? todo en modalidad sunset. Nosotros veníamos haciendo hasta hace 4 años los tradicionales almuerzos, un poco de alguna manera copiando los formatos del resto de las actividades gremiales empresarias, que la mayoría de ellas estamos bajo el paraguas de la Federación Económica de Mendoza. Sí, Entonces sí. había como una coordinación en cuanto a las actividades. Empezamos a cambiar a la modalidad sunset porque nos parecía que no tenía que centrarse solo en el arco político, porque si bien es un momento muy especial, porque es el resumen, es la mirada que nosotros tenemos que darle a nuestros gobiernos departamentales y al gobierno de la provincia respecto al mensaje de por dónde vamos, qué necesitamos, en qué estamos fallando y de alguna manera en qué debemos seguir trabajando de manera conjunta. Cambiamos a la modalidad Sunset un poco para integrar más a la sociedad, a esa sociedad civil, no solo al emprendedor de las actividades que tienen que ver con las actividades económicas, sino a la sociedad en su conjunto, porque de alguna manera todos estamos involucrados en el desarrollo de los pueblos y en este caso del oasis productivo del Valle de Uco. Carlos, te tenemos que dejar, se termina el programa, te mandamos un abrazo grande y está precioso el sunset de CIAT cada año, así que este año sí vamos a ir, lo prometemos. Por supuesto, bueno, por supuesto. Por supuesto, no pueden faltar, porque es fundamental que ustedes sean testigos y puedan comunicar la convivencia que se da en el marco en el que se trabaja, las relaciones públicas que se generan, entre privado, entre público, privado. La verdad que sí, es muy importante que hagan el esfuerzo y nos puedan acompañar. Sí, por supuesto que sí. Te mandamos un abrazo grande, Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Bueno, Carlos Dávila, presidente de CIAT, y recordando que el 14 de noviembre se realiza el aniversario de la Cámara de Industria y Comercio, Turismo, Agropecuaria, allí en el Valle de Uco.